Presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, bienvenido. Eduardo, queríamos más que nada saber cómo se está llevando adelante la actividad provincial de la UCR, porque tenemos entendido que estuvo en la provincia el titular de la OTR, Trabajadores Radicales de la República Argentina, y de allí en adelante tuvieron la posibilidad de analizar estas nuevas leyes que están en el Congreso de la Nación. Bueno, primero, buenas noches Ernesto, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, digo, el radicalismo tiene la mayor actividad interna posible y en ese contexto, y luego de que se habían elegido nuevas autoridades en la Organización de Trabajadores Radicales en la provincia, que la preside una docente, directora ella, de una escuela primaria, que es Laurano. Bueno, se reunió acá en la provincia todo lo que representa Zona Cuyo. Vinieron de alrededor de una docena de dirigentes de San Luis, de Mendoza, y estuvo Ariel, el presidente de la Organización de Trabajadores Radicales. Eso fue el sábado pasado al anterior, ¿no? Hay un capítulo de la ley base que se refiere específicamente al tema laboral. ¿Fue analizado? ¿Qué opinión surgió? Sí, ha habido todo un trabajo que ellos han venido desarrollando. La verdad es que son muy críticos, ¿no? Digo, más críticos aún de lo que pudieran ser algunos legisladores de la Unión Cívica Radical que han hecho algunos cuestionamientos. Como Martín Lustó, por ejemplo, el presidente del Comité Nacional. Como por ejemplo, pero no, lo de Lustó no ha sido muy específico, digo, no ha apuntado específicamente a la reforma laboral, porque yo creo que todos sabemos que hay una legislación que es muy pesada, sobre todo pesada, digo, en términos de lo que le representa al sector, digamos, a la pequeña y mediana empresa, ¿no? A las grandes empresas, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor requiere ampliar el periodo de prueba, que esto es un gran cuestionamiento, que nosotros lo entendemos y por supuesto en el partido damos el debate como corresponde, ¿no? Porque se lo ha llevado de los 3 meses a 9 o a 12, ¿no? Y eso por supuesto entendemos que sobre todo a la pyme representa una mejora sustancial. Del mismo modo, algo que va a ser controversial, que inclusive puede dar lugar hasta discusiones de constitucionalidad si se termina aprobando, que es que las micropymes, cuando el empleador tiene menos de 5 empleados, de alguna manera prácticamente los puede poner en condiciones casi de contratos de locación de servicio y no imprescindiblemente tendría que incorporarlo con toda la legislación correspondiente. Esto, digo, me parece una cuestión muy importante que, bueno, está incluida en uno de los aspectos de la ley base, ¿no? ¿Cómo interpretamos a la Unión Cívica Radical en general en el tratamiento de estas dos leyes en el Congreso argentino? Porque por allí tenemos mensajes contradictorios. Algunos gobernadores que lo apoyan, diputados que lo apoyaron en su momento, senadores que apoyan. Bueno, recién hablábamos de Martín Lustó porque quizás es una de las voces más conocidas por su crítica muy aguda y por ser presidente del Comité Nacional de la UCR. ¿Cómo se entiende esta actividad, esta conducta variopinta de la UCR? Yo creo que los gobernadores que tienen una responsabilidad con provincianos, con quienes los eligieron, tratan de facilitar herramientas que puedan permitir que el gobierno nacional digo, no siga apretando y asfixiando a las economías provinciales. Digo. Y desde ese punto de vista creo que hay algún acompañamiento. Y la verdad yo creo que Lustó representa lo que opina la mayoría de la dirigencia del partido, que no tiene compromisos con cargos ejecutivos. Hay una diferencia cuando se tiene un cargo ejecutivo. Claro, sí, los gobernadores tienen que ser muy cuidadosos, porque además el gobierno nacional digo, mantiene o se propone represalias con los gobernadores cuando sus legisladores no han acompañado los proyectos legislativos. Digo, esto ya lo hemos visto, tuvo una disputa importante con el gobernador de Chubut, que creo que finalmente esa disputa fue
disparada porque el gobierno de Chubut apeló a la justicia los aumentos de, digamos, o la eliminación de los subsidios, ¿no?, de energía y transporte, ¿no? Los apeló y en la justicia obtuvo un fallo favorable. Y sí, creo que eso disparó la represalia. Digo, y yo creo que si vemos en qué está apoyado la proyección del gobierno de reducción del déficit fiscal, y bueno, básicamente el 85% de la disminución del gasto, estos son datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. O sea, no es que esté brindando ninguna información que dio parcialmente con alguna mirada sesgada, algún medio, algún legislador, no, los datos oficiales, ¿no?, del primer trimestre. El superávit primario, que es la diferencia entre ingresos y egresos, sin considerar el pago de los intereses de la deuda pública. Bien. Y el déficit financiero, el superávit financiero que alcanzó, que sí incluye los intereses de deuda. Hay un dato ahí muy importante que me parece que no se tiene en cuenta, que los ingresos cayeron. De año a año cayeron entre un 4, creo que era 4,2 la cifra de la caída de los ingresos del Estado Nacional. Claro que ha habido digo, y esto una voz de alarma, digo, sosteniéndose esto en el tiempo, estamos entrando en una recesión, más allá de la búsqueda del equilibrio fiscal. Pero entre otras cosas, la eliminación de la obra pública representa gastos de capital, digamos, en el presupuesto de la Nación, y estos son al 85% interanual la baja de los gastos de capital. El 42% de los haberes jubilatorios o previsionales. El 20% lo que son las transferencias directas a las provincias, es decir, la coparticipación. Y las indirectas, o sea, y las transferencias, digamos, discrecionales bajaron un 90%. Es decir, cuando vemos los segmentos, digo, donde el Estado ha aplicado una reducción muy fuerte, más del 60% interanual, por ejemplo, implica, digamos, las tarifas justamente de transporte y de energía, ¿no? Y bueno, ¿esto qué ha significado? Que se ha disparado el precio de la energía eléctrica, y ahora vamos a ver el del gas también, sí, que entiendo es alrededor sustancialmente de una cifra estrafalaria. elevado. Bueno, todo esto pega en las economías provinciales y los gobernadores no quieren quedar, digo, arrastrados por esta cuestión. Intentan obviamente articular esfuerzos para acompañar la ley que está requiriendo, las herramientas legislativas que está pidiendo el presidente de la Nación, pero bueno, al mismo tiempo creo que digo, están empujados, digamos, también por la realidad de su provincia. Ahora, ¿cuál es la posición de la Unión Cívica Radical de San Juan en relación al gobierno local? Porque hace pocos días el mismo gobernador, Marcelo Rego, dijo que él impulsaba las dos leyes y que esperaba que se aprobaran y también que se llevara adelante el Pacto de Mayo. Es decir, total apoyo. Los gobernadores de Juntos por el Cambio han tenido la misma posición. No es que, digo, el gobernador de San Juan ha tenido una posición, digamos, excluyente o distinta del resto de los gobernadores de Juntos por el Cambio. Y creo que, bueno, la apuesta es esa, que la provincia no se vea afectada o arrastrada, digamos, por el impacto de la disminución de gastos del gobierno de la Nación. De hecho, acá en la provincia, el gobernador, digo, en gestos, no dejan de ser gestos importantes, se ha tenido que hacer cargo de pagar el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo de Desarrollo de la Educación, que representa alrededor del 10% de la masa de recursos que va destinado al pago de salarios a los docentes. El gobierno de la provincia ha apostado, digamos, por la obra pública que más impacto social tiene, creo, que es la construcción de viviendas. Pero espera que pueda haber algún guiño para reanudar obras
que son obras de gran magnitud como el acueducto Gran Tulún o el Tambolar, digamos. Sin aporte de la nación, nada, muy difícil, muy complejo conseguir recursos para terminarlo. Y tratando, creo que, bueno, aliviar de alguna manera y premiando también, digo, a quien pueda pagar, se ha fijado una moratoria muy extensa que elimina hasta el 100% de los intereses acumulados en las deudas que tienen los ciudadanos con el Estado, y ha disminuido la alícuota del impuesto a los automotores. ¿Hay un acompañamiento del UCR al gobierno de Marcelo Rego? Sí, sí, claro. ¿O es un acompañamiento crítico? Casi diría que no hay lugar a poder analizar, digamos, porque, bueno, en lo que llevamos, el gobierno está siendo más que prudente en la administración de los fondos, y desde lo político creo que apuesta a tener un perfil bajo, que, digamos, desde lo político, ¿no? Que se funde básicamente en la gestión, ¿no? En generar estabilidad, en generar credibilidad, haber sido inclusive muy cuidadoso en la reducción de los gastos de la planta política. Digo, más de un tercio de los cargos políticos no han sido ocupados. Bueno, nada, digo, todo esto hace que haya que ser prudentes y acompañar, por supuesto, todo el esfuerzo que se está haciendo. Muchas gracias, Eduardo Castro, por estar acá esta noche con nosotros. Ernesto. Bueno, la palabra entonces de